El sol nacía dorando las montañas a lo lejos, mientras las campanas de la catedral anunciaban un nuevo día en San Miguel del Valle, una ciudad pintoresca en el corazón de México, donde el tiempo parecía pasar más despacio. Don Felipe, de cabello canoso y rostro marcado por años de trabajo arduo, se levantaba temprano como siempre, pero ese día, su corazón latía más rápido de lo habitual. Hoy era el día de la graduación de su hija, Sofía, un momento que había esperado con gran emoción. Sofía era la luz de sus ojos, la niña que había criado con todo el amor y dedicación. Sabía que su graduación era un logro enorme, no solo para ella, sino también para él, quien había hecho tantos sacrificios para que ella pudiera estudiar y tener un futuro prometedor. Vestido con su mejor traje, un sencillo pero digno conjunto, don Felipe llegó a la ceremonia con pasos calmados, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Llevaba un pequeño ramo de rosas blancas que había comprado esa mañana en el mercado del pueblo, pensando en dárselo a Sofía cuando recibiera su diploma. Los invitados se amontonaban en el salón, y don Felipe buscó ansiosamente a su hija entre la multitud de jóvenes con togas y birretes. Finalmente, la vio. Sofía, a la distancia, parecía aún más bella y radiante, sonriendo a sus compañeros de graduación. Emanaba una confianza que él siempre había admirado, y sabía que ese brillo en sus ojos era fruto de su esfuerzo. En ese instante, don Felipe sintió un calor en el pecho, una satisfacción inmensa. Para él, era como si el mundo se detuviera allí, mientras miraba a su hija con un orgullo que se desbordaba en su mirada. La ceremonia avanzaba y, cuando llamaron el nombre de Sofía, don Felipe se levantó de inmediato, aplaudiendo con entusiasmo, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. No podía contener la sonrisa, su pecho inflado de felicidad, mientras ella caminaba hasta el escenario. Al recibir el diploma, Sofía hizo una rápida reverencia al público, pero sus ojos pasaron por don Felipe como si él no estuviera allí. Don Felipe continuó aplaudiendo, pero su alegría fue interrumpida por un breve, aunque doloroso, vacío. Después de la ceremonia, don Felipe se acercó a Sofía, con el ramo en las manos, ansioso por felicitarla y ofrecerle un abrazo cálido. Sin embargo, al acercarse, Sofía evitó su mirada, mirando a los lados con impaciencia, como si buscara una manera de escapar de la situación. Cuando finalmente él la alcanzó y le extendió las flores, ella dudó, aceptándolas con una sonrisa forzada y una expresión que pronto se transformó en incomodidad. «Felicidades, hija mía. Eres el orgullo de mi vida. Todos estos años de trabajo duro, de noche sin dormir, todo valió la pena por este momento. Sabía que llegarías muy lejos, eres la niña de mis ojos». Don Felipe hablaba con sinceridad, pero su voz temblaba con la emoción contenida. Esperaba ver un brillo de alegría en los ojos de Sofía, tal vez un abrazo apretado, pero ella solo asintió, con una sonrisa corta y fría. «Gracias, papá», respondió Sofía, pero sin realmente mirarlo a los ojos. Y como si estuviera incómoda con su presencia, miró de reojo a sus amigos que la esperaban un poco más lejos. «Bueno, yo voy a ir con los chicos. Nos vemos en casa». Dicho esto, se alejó rápidamente, dejando a don Felipe con el ramo en las manos y el corazón ligeramente roto. Poco a poco, su sonrisa se fue desvaneciendo, y permaneció allí, de pie, observando cómo Sofía caminaba hacia el grupo de amigos, quienes parecían mucho más dignos de su atención. Ella los saludaba con alegría, mientras él, el padre que la amaba incondicionalmente, era dejado de lado como una figura casi invisible. Para los amigos de Sofía, él no era más que un simple barrendero, y ella, sin saber que él percibía el desprecio, evitaba que supieran que ese hombre, tan humilde y marcado por los años, era su padre. En silencio, don Felipe permaneció de pie, observando desde lejos mientras Sofía conversaba y reía con los demás. En el pecho, sentía una mezcla de orgullo y una tristeza sutil que no podía apartar. Sabía que, para Sofía, su presencia era una sombra de vergüenza, pero se quedaba allí, firme, sin abandonar el lugar. Al fin y al cabo, ese era su día, y él estaba dispuesto a enfrentarlo con el mismo corazón generoso y fuerte que lo había acompañado toda la vida. Don Felipe volvió a casa solo, caminando lentamente por las calles de San Miguel del Valle.
La pequeña ciudad estaba envuelta en el cálido resplandor del atardecer, pero él apenas lo notaba, el eco de las risas de Sofía con sus amigos resonaba en su mente. Al llegar, se detuvo un momento en la puerta, inspirando profundamente antes de entrar, con el ramo de flores ya marchito en sus manos. Su esposa, Teresa, lo esperaba en la cocina, y al verlo con la mirada baja, sus ojos reflejaron una preocupación silenciosa. Él intentó sonreírle, pero el dolor que sentía era demasiado profundo para ocultarlo. Esa misma noche, Sofía llegó a casa más tarde que de costumbre. Estaba de buen humor, hablando por teléfono con una amiga, riéndose de algo que le contaban. Al ver a sus padres sentados a la mesa, cortó la llamada bruscamente y saludó con un gesto rápido, casi sin mirarlos. Se dirigió a la cocina para servirse algo de comer, mientras don Felipe, con voz suave, trataba de comenzar una conversación. «Hija, ¿cómo te fue hoy? Vi que todos tus amigos estaban muy felices por la graduación. Estabas tan hermosa allá arriba en el escenario. Te veías como toda una profesional». Sofía, sin embargo, soltó un suspiro de exasperación y al girarse, lanzó una mirada fría hacia él. «Papá, no sé por qué tenías que aparecer en mi graduación. Fue incómodo para mí, ¿sabes? Mis amigos estaban preguntándome por qué estabas ahí, así vestido. Yo, les dije que trabajas en administración. Pero si saben que eres barrendero, van a hacerme preguntas. Van a reírse». Don Felipe sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma, mirándola con una mezcla de sorpresa y tristeza. Teresa, que estaba a su lado, lo miraba también, tratando de darle fuerzas con su silencio. Él bajó la mirada, tratando de ocultar el dolor de sus ojos, pero Sofía continuaba, como si no pudiera detenerse. «¿Sabes lo difícil que es para mí ver cómo todos los papás de mis amigos son empresarios, abogados, doctores? Ellos llegan con trajes elegantes, hablando de negocios importantes, y tú, bueno, tú, eres solo un barrendero». Sofía lanzó las palabras con una dureza que ella misma no reconocía, cruzando los brazos con actitud defensiva. «Voy a buscar trabajo lo antes posible. Quiero salir de esta casa. Me avergüenza que mis amigos puedan descubrir a qué te dedicas». El silencio en la habitación se hizo espeso, casi palpable. Teresa, que hasta ahora se había mantenido en silencio, apretó los labios, luchando por contener las lágrimas. Miró a Sofía, incrédula, sin poder creer el nivel de desprecio que su hija estaba mostrando. Don Felipe, en cambio, respiró hondo y asintió, tratando de mantener la calma. «Entiendo, Sofía. Si es así como te sientes, lo acepto. Pero recuerda que la vida a veces nos enseña cosas de formas que no esperamos». Don Felipe intentó sonreír, aunque sus ojos seguían reflejando un dolor profundo. Se levantó de la mesa y salió al pequeño jardín trasero, donde se sentó solo, con la vista perdida en las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Dentro de la casa, Teresa miraba a Sofía con una mezcla de tristeza y decepción y, sin decir nada más, también salió, dejando a su hija sola con sus pensamientos. Sofía permaneció de pie, sintiéndose triunfante en su orgullo por un momento, pero al quedarse sola en el silencio de la casa, comenzó a notar un vacío que se extendía en su pecho, algo oscuro y pesado. Una especie de inquietud que no lograba comprender. Al día siguiente, Sofía fue al centro de San Miguel del Valle para encontrarse con sus amigos. La plaza principal estaba llena de vida, con vendedores ambulantes, niños corriendo y turistas que tomaban fotos de las coloridas calles y murales que decoraban la ciudad. Sofía caminaba junto a sus amigos, riendo y conversando sobre los planes futuros de cada uno. Ellos hablaban de sus sueños de trabajar en grandes empresas, de viajar y alcanzar metas ambiciosas. Sofía se unía a la conversación, sintiéndose cómoda y segura entre ellos, proyectando la imagen de una joven de grandes aspiraciones. En medio de la conversación, uno de sus amigos, Mauricio, levantó la vista hacia el otro lado de la plaza y frunció el ceño, como si reconociera a alguien. Sin saber exactamente por qué, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio hacia donde Mauricio miraba. Allí estaba don Felipe, su padre, con su uniforme de barrendero, barriendo las hojas caídas y recogiendo la basura en una esquina de la plaza.
El sol de la mañana iluminaba su figura, haciéndolo aún más visible a los ojos de todos. «Hey, Sofía, ¿ese no es tu papá?», preguntó Mauricio, confundido. «Creí que decías que él era administrador o algo así». Sofía sintió como sus mejillas se encendían de vergüenza, y por un momento, quiso desaparecer. Trató de ocultar su incomodidad, riéndose de manera forzada y respondiendo rápidamente. «Ah, bueno, es que, él hace varias cosas. A veces ayuda en cosas de la ciudad, ya sabes, siempre le gusta estar ocupado». Pero sus amigos la miraban con expresión de duda, y la situación se tornaba cada vez más incómoda. Mariana, otra de las chicas, la miró de arriba abajo y luego volvió la vista hacia don Felipe, quien, concentrado en su labor, ni siquiera había notado la presencia de su hija. ¿De verdad? Porque, se ve que es un barrendero, Sofía, dijo Mariana, con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? No tienes por qué ocultarlo, no es la gran cosa. Sofía sintió como si cada palabra fuera una estocada. Miraba a sus amigos, intentando leer en sus miradas si había algún rastro de burla, de juicio. Quería defenderse, decir algo que la hiciera recuperar el control de la situación, pero cada vez que intentaba hablar, sentía que las palabras se le atascaban en la garganta. De pronto, don Felipe miró en dirección al grupo. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y él le sonrió, con esa misma calidez incondicional de siempre, como si todo el amor y el orgullo que sentía por ella se reflejaran en ese simple gesto. Él levantó la mano en un saludo tímido, sin saber que, para Sofía, ese momento era una pesadilla. Sofía desvió la mirada, fingiendo que no lo había visto, y trató de reanudar la conversación con sus amigos, como si nada hubiera ocurrido. Pero ellos seguían mirando en dirección a don Felipe, y entre murmullos y miradas incómodas, la conversación fue perdiendo fuerza, hasta que finalmente Mauricio sugirió que se fueran a otro lugar. Sofía respiró aliviada, pero al mismo tiempo, sentía un peso cada vez más grande en el pecho. Mientras se alejaban, Sofía lanzó una última mirada a su padre, quien continuaba trabajando, ajeno a lo que acababa de pasar. Para don Felipe, ese día era uno más en su rutina, pero para Sofía, ese encuentro había sido una especie de choque, un momento que la dejó enfrentándose a algo dentro de sí misma que aún no quería reconocer. Sin embargo, antes de que se alejara completamente, don Felipe, quien finalmente había notado la incomodidad de su hija, miró hacia ella con una expresión de leve tristeza, y aunque no dijo nada, su mirada reflejaba una mezcla de comprensión y dolor silencioso. Esa noche, Sofía regresó a casa después de pasar la tarde con sus amigos. La incomodidad de la situación en la plaza seguía presente en su mente, como una sombra de vergüenza que no lograba apartar. Al entrar, encontró a sus padres cenando en silencio. Teresa miraba a don Felipe con una expresión de preocupación, como si adivinara el peso que cargaba sobre sus hombros, mientras él mantenía la vista baja, sumido en pensamientos lejanos. Sofía se sentó a la mesa sin decir nada y empezó a comer en silencio, pero el ambiente era tenso, casi insoportable. Después de un rato, levantó la mirada y, con un tono frío, rompió el silencio. «Papá, quiero que sepas que hoy me hiciste pasar mucha vergüenza». La dureza de sus palabras resonó en la habitación como un eco helado. «Mis amigos te vieron ahí, con ese uniforme, barriendo la plaza. No sabes lo incómodo que fue tener que explicarles, y después tuve que escuchar cómo ellos se reían. No sé por qué insistes en ese trabajo tan vergonzoso». Teresa la miró, incrédula, como si no pudiera creer que esas palabras salieran de la boca de su hija. Pero antes de que pudiera decir algo, don Felipe levantó la mano, indicando que la dejara continuar. Sofía respiró profundo, como si necesitara armarse de valor para continuar. «Voy a buscar trabajo cuanto antes», declaró, alzando el mentón en un gesto de desafío. «Quiero salir de esta casa, alejarme de esta vida. No soporto que mis amigos puedan descubrir más sobre lo que haces. Papá, ¿por qué no buscas un empleo diferente, algo menos humillante?» Don Felipe mantuvo la calma, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sus manos, firmes y callosas, descansaban sobre la mesa, y se notaba la tensión en sus dedos mientras escuchaba cada palabra de Sofía.
A su lado, Teresa miraba con el ceño fruncido, luchando entre la indignación y el dolor. Hija, comenzó don Felipe, con voz suave, casi quebrada, nunca pensé que el trabajo honesto fuera una vergüenza para nadie. Tal vez algún día entiendas que la dignidad no depende de lo que haces, sino de cómo lo haces. Yo decidí barrer las calles porque quiero enseñarles a ustedes el valor del esfuerzo y de la humildad, algo que parece que todavía no comprendes. Sofía rodó los ojos, impaciente. Papá, ya basta. No necesito tus lecciones de humildad. Lo único que necesito es un poco de respeto. Al menos podrías pensar en mí y en cómo esto me afecta. Teresa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dejó caer los cubiertos con un suspiro, la decepción reflejada en su rostro. Sofía, no sabes el daño que le estás haciendo a tu padre y a ti misma. El trabajo de tu papá no es ninguna vergüenza, y lo ha hecho siempre por amor a esta familia. Sofía evitó la mirada de su madre, resistiéndose a sentir la culpa que comenzaba a hacerse presente en su corazón. Con una mezcla de orgullo y desafío, se levantó bruscamente de la mesa, sin una palabra más, y se dirigió a su habitación, dejando a sus padres solos en la penumbra de la cocina. Mientras Sofía se encerraba en su cuarto, don Felipe y Teresa se quedaron en silencio, compartiendo un momento de tristeza y resignación. Él tomó la mano de Teresa, intentando transmitirle calma, pero la expresión de dolor en su rostro hablaba por sí sola. Sabía que estaba perdiendo a su hija, que la distancia que se había abierto entre ellos era cada vez mayor y más difícil de cerrar. Esa noche, mientras Sofía se recostaba en su cama, el peso de sus palabras comenzaba a calar en su conciencia, aunque trataba de ignorarlo. Afuera, el sonido lejano de la calle y la brisa nocturna llenaban la casa de un silencio melancólico. Como si el mismo pueblo de San Miguel del Valle sintiera la tristeza de aquella familia desgarrada por el desprecio y el orgullo incomprendido. A la mañana siguiente, Sofía despertó al sonido de los pájaros que cantaban en el patio, pero su mente estaba todavía atrapada en el recuerdo de la noche anterior. Las palabras de su padre resonaban como un eco en su cabeza, palabras sobre el valor y la dignidad que, aunque intentaba ignorar, le provocaban una inquietud persistente. Se levantó lentamente, deseando que el malestar desapareciera con el nuevo día. Cuando salió de su habitación, encontró a su madre, Teresa, en la cocina. Ella preparaba café y desayunaba sola, con la mirada perdida, revolviendo su taza en silencio. Al ver a Sofía, Teresa le sonrió de manera triste, invitándola a sentarse. Sofía, incómoda, evitaba el contacto visual, pero Teresa rompió el silencio con una voz suave, aunque firme. Necesito hablar contigo, Sofía. Quiero que entiendas lo que tu padre ha hecho por ti, por esta familia. No solo ahora, sino desde siempre. Teresa suspiró, sosteniendo la mirada de su hija. Cuando tu padre y yo nos casamos, no teníamos nada. Felipe era joven, tenía sueños de una vida mejor, pero más que nada, tenía un corazón lleno de generosidad y amor por su familia. Él no eligió ese trabajo por falta de opciones, eligió algo que otros no se atreven a hacer, para enseñarte algo que el dinero no puede comprar. Sofía bufó, aún reacia a escuchar. Mamá, no entiendo por qué insisten en hacer de esto una lección. Ya tengo claro que ustedes valoran ese tipo de sacrificios, pero yo no quiero vivir así, no quiero una vida de limitaciones. Teresa apretó los labios y miró a su hija con una mezcla de tristeza y firmeza. No sabes lo que dices, Sofía. El trabajo de tu padre es tan digno como cualquier otro. Lo que le duele no es que quieras algo diferente para tu vida, sino que te avergüences de él, que lo trates como si no fuera suficiente, como si lo que hace careciera de valor. Y eso, hija mía, eso duele más que cualquier otra cosa en el mundo. Las palabras de Teresa golpearon el orgullo de Sofía como un balde de agua fría. Intentó responder, justificar su actitud, pero se dio cuenta de que, en el fondo, sabía que sus padres tenían razón. Sin embargo, su orgullo aún era demasiado fuerte, y no quería reconocer su error tan fácilmente. Quizá tengan razón, mamá, dijo en voz baja, mientras miraba hacia la ventana, como buscando una salida a esa incomodidad que la consumía. Pero sigo sin entender por qué papá insiste en un trabajo que no tiene futuro,
que solo lo expone a la burla. Teresa suspiró, buscando paciencia. Tu padre tiene mucho más de lo que piensas, Sofía. Lo que él ha querido enseñarte no es una vida de pobreza o limitaciones, sino que comprendas que el respeto y la humildad no dependen de la profesión. Todos los días él sale y hace lo que otros no harían porque quiere darte una lección sobre el valor del esfuerzo y del respeto a los demás. Él sabe que tú tienes el potencial para ir muy lejos, pero también sabe que, si no aprendes a valorar cada paso, nunca vas a apreciar lo que realmente importa. Sofía permaneció en silencio, asimilando las palabras de su madre, aunque sus ojos evitaban encontrarse con los de ella. Dentro de sí, se sentía abrumada por una mezcla de culpa y rebeldía, un conflicto interno que no sabía cómo resolver. Piénsalo, Sofía. Nadie te está pidiendo que sigas el mismo camino, solo que respetes el de tu padre, continuó Teresa, mirándola con una esperanza discreta en sus ojos. Lo único que él quiere es que entiendas que su amor por ti y su deseo de darte un buen ejemplo son la razón de todo lo que ha hecho. Porque para él, tú eres lo más importante en su vida. Sofía bajó la mirada y sintió una punzada de vergüenza, pero no dijo nada más. Teresa, resignada, volvió a su desayuno, dejando que las palabras hicieran su efecto en el corazón de su hija, sabiendo que, aunque no dijera nada ahora, cada palabra dejaría una huella. Mientras la mañana avanzaba, Sofía se quedó en la cocina en silencio, observando a su madre y recordando la sonrisa cálida de su padre en la plaza, esa sonrisa llena de amor que ella había ignorado. Esa tarde, don Felipe salió de casa para cumplir con su jornada de trabajo, como lo hacía cada día. Teresa lo observó desde la puerta, con una expresión de preocupación, mientras él le daba una sonrisa reconfortante. A pesar de la conversación de la mañana, sabía que el dolor de don Felipe por el desprecio de Sofía seguía ahí, hondo en su pecho, aunque él intentara disimularlo con dignidad y calma. Con un último adiós, él se dirigió al centro de San Miguel del Valle, donde iniciaría su jornada de barrendero con el mismo respeto y dedicación de siempre. Pasaron las horas y, al anochecer, Sofía estaba en su habitación cuando recibió una llamada inesperada. Al contestar, escuchó la voz nerviosa de un hombre que se identificó como el doctor Benítez, director de la clínica en el centro de la ciudad. Le explicó que don Felipe había sido llevado allí de urgencia después de desmayarse en la plaza, aparentemente víctima de un fuerte dolor en el pecho. Sofía, horrorizada, apenas alcanzó a balbucear unas palabras antes de colgar el teléfono y correr hacia la puerta. Sin siquiera detenerse a explicarle a Teresa lo que ocurría, salió apresurada y tomó un taxi al centro. Durante el trayecto, su mente se llenó de remordimientos y pensamientos confusos. La posibilidad de perder a su padre la hacía enfrentarse de golpe a todos los desprecios y actitudes frías que había tenido hacia él. De pronto, se dio cuenta de que, si algo le ocurría, no habría tenido oportunidad de pedirle perdón, de mostrarle que lo valoraba. Un profundo miedo la invadió, y el arrepentimiento comenzó a crecer en su pecho como una sombra implacable. Al llegar a la clínica, Sofía prácticamente saltó del taxi y corrió hacia la recepción, donde preguntó por su padre con la voz temblorosa. El personal la dirigió a una sala privada, donde le dijeron que esperara al doctor Benítez. Sofía se hundió en una silla, sin poder controlar el temblor de sus manos. Cuando el doctor finalmente apareció, con una expresión de serenidad que a Sofía le pareció extraña, se sentó junto a ella y, con voz calmada, le explicó que don Felipe estaba estable y fuera de peligro. Sofía dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo como el peso de la angustia se aligeraba un poco, aunque sus pensamientos aún estaban revueltos. «Doctor, ¿puedo verlo?», preguntó, ansiosa, temiendo lo que pudiera encontrar. El doctor asintió, y la condujo por un pasillo hasta una pequeña oficina donde don Felipe estaba sentado, con aspecto cansado, pero tranquilo. Al verla, don Felipe le sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando a que ella llegara. Sofía se acercó despacio, sintiendo el peso de sus propias acciones como nunca antes. Sin decir nada, se sentó frente a él, mientras el doctor permanecía a un lado, observando en silencio. Fue entonces cuando el doctor Benítez, mirándola a los ojos, le reveló algo que Sofía jamás hubiera esperado. «Sofía, tal vez no sepas esto, pero tu padre no solo es un trabajador honesto.
Él es, en realidad, el dueño de esta clínica. Nos ha apoyado durante años, y gracias a su ayuda, muchas personas en esta ciudad han podido recibir atención médica sin costo alguno. Sofía lo miró, incrédula, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La realidad la golpeó como una ola que arrasa todo a su paso. Miró a su padre, tratando de procesar la información. Su voz, temblorosa y casi inaudible, apenas logró salir. «Papá, ¿por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, sintiendo como la vergüenza y el arrepentimiento la embargaban. Don Felipe la miró con ternura, con la paciencia de un hombre que siempre ha esperado el momento en que sus hijos comprendan el valor de sus decisiones. «Porque quería enseñarte algo que el dinero no puede comprar, Sofía. La humildad, el respeto, la importancia de cada trabajo, sin importar si es grande o pequeño. Quería que aprendieras a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Y pensé que, si me veías haciendo este trabajo, tal vez llegarías a comprenderlo algún día». Sofía sintió que sus lágrimas caían sin poder detenerlas, y cada una de ellas parecía llevar consigo un poco del peso de su orgullo, del desprecio que alguna vez había sentido. Había vivido tantos años sin ver la verdadera esencia de su padre, cegada por una idea superficial de éxito y de prestigio. Se acercó a él y, con voz quebrada, le pidió perdón, sintiendo en ese momento el amor y el sacrificio que él había hecho por ella. Don Felipe la abrazó con una sonrisa, como si el perdón hubiera estado allí siempre, esperando el momento en que ella lo necesitara. Y en ese instante, Sofía comprendió que el verdadero valor de las personas se encontraba en el amor y en el respeto con los que viven, y que su padre, con su uniforme de barrendero y su corazón humilde, era el hombre más noble y digno que jamás conocería. Sofía, todavía conmovida por las palabras de su padre, permanecía abrazada a él, sintiendo el peso de los años, de los sacrificios y de todo el amor que él había depositado en ella sin pedir nada a cambio. A cada segundo que pasaba junto a don Felipe en aquella clínica, se daba cuenta de lo poco que había comprendido la verdadera esencia de su padre, ese hombre sencillo y generoso que había soportado en silencio su desprecio. Después de un rato, el doctor Benítez, observando la escena con una sonrisa amable, decidió intervenir con suavidad. «Sofía, quiero que sepas algo más. Tu padre no solo ha sido el benefactor de esta clínica. A través de los años, ha ayudado a muchas familias de esta ciudad, ofreciendo apoyo en momentos difíciles, pagando tratamientos y ayudando a los estudiantes a seguir sus sueños. Es un hombre que ha dado más de lo que podrías imaginar, y lo ha hecho en silencio». Las palabras del doctor llenaron a Sofía de un asombro que la dejaba sin habla. Volteó a ver a don Felipe, intentando procesar lo que estaba escuchando. Ella siempre había creído que la generosidad y el altruismo eran características de grandes empresarios o personas de renombre, no de un hombre que barría las calles. Sentía que cada verdad revelada la sumergía más profundamente en una realidad que había ignorado por años, un mundo de valores y humildad que su padre representaba con cada acto. Don Felipe, con una calma serena, le tomó la mano y continuó hablando, como si en ese momento necesitara compartir con ella un secreto que había guardado toda su vida. «Hija, no hago esto por reconocimiento. Siempre he creído que quienes tienen la posibilidad de ayudar deben hacerlo sin esperar nada a cambio. La verdadera generosidad es aquella que se da en silencio, y yo quise que tú y tus hermanos crecieran con esa enseñanza. Por eso, tomé la decisión de trabajar como barrendero. Quería mostrarles que ningún trabajo es indigno y que el respeto hacia los demás es lo único que verdaderamente cuenta». Sofía sintió un nudo en la garganta, y su mirada, que hasta hace poco había sido de orgullo altivo, ahora reflejaba un respeto profundo y sincero. Con una mezcla de tristeza y admiración, asintió, recordando todas las veces que lo había juzgado sin entender. Finalmente comprendía el mensaje oculto en cada acto de su padre, una lección de amor y de humildad que él había esperado que ella aprendiera por sí misma. «Papá», murmuró Sofía, intentando contener las lágrimas, «no merezco tu perdón. He sido injusta, he sido egoísta y cruel contigo. No sabes cuánto lamento cada palabra, cada mirada de desprecio». Don Felipe la miró, con los ojos brillantes por la emoción.
Sabía que ese momento había llegado después de muchos años de espera y sintió que el sacrificio había valido la pena. No tienes que pedirme perdón, hija. Todo este tiempo, lo único que he querido es que seas feliz y que aprendas a ver más allá de las apariencias. Saber que hoy comprendes esto, que lo has hecho desde el corazón, es el mayor regalo que podrías darme. La ternura de su voz envolvió a Sofía como un manto cálido, y ella, sintiéndose más ligera que nunca, se permitió derramar las lágrimas que tanto había contenido. En ese instante, una profunda paz se asentó en su corazón, como si al fin pudiera aceptar quién era y de dónde venía sin avergonzarse. El doctor Benítez, aún presente, observó la escena en silencio y decidió dejarlos solos. Antes de irse, puso una mano en el hombro de Sofía, brindándole una última palabra de consuelo. Eres afortunada, Sofía. La vida te ha dado la oportunidad de conocer el verdadero valor de tu padre, y eso es algo que pocas personas llegan a ver. No desperdicies este momento. Sofía asintió, y cuando el doctor salió de la sala, se quedó en silencio junto a don Felipe, ambos compartiendo un momento de unión y reconciliación que ahora parecía eterno. La realidad de quién era su padre, un hombre humilde y generoso que había actuado en silencio, sin esperar reconocimiento alguno, la llenaba de una admiración que ya no podía ocultar. Sofía comprendía ahora que la verdadera grandeza no se medía en dinero ni en posiciones, sino en actos de amor y de generosidad, aquellos que don Felipe había personificado toda su vida. Sofía permanecía junto a don Felipe en silencio, dejando que cada revelación se asentara en su corazón. A cada instante, se daba cuenta de lo ciega que había estado frente a la grandeza de espíritu de su padre. Sentía que las piezas de su vida encajaban de una forma nueva, pero también le pesaban los recuerdos de sus errores. Las palabras de desprecio y vergüenza que le había dirigido tantas veces parecían resonar en sus oídos con más fuerza ahora, y su arrepentimiento crecía con cada recuerdo. Sofía levantó la vista y miró a su padre, quien la observaba con una ternura infinita. Para él, no había reproches, solo amor, un amor que ella había ignorado por tanto tiempo, pero que ahora la llenaba de humildad. Papá, no entiendo cómo has soportado mi actitud todo este tiempo. Te he juzgado, te he rechazado solo porque no podía ver más allá de mis propios prejuicios. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por su rostro mientras confesaba lo que había guardado en su interior. Yo solo quería que te sintieras orgulloso de mí, pero fui yo quien debería haber aprendido a verte con orgullo desde el principio. Don Felipe le tomó las manos con suavidad, y su sonrisa cálida y sincera alivió un poco el peso en el corazón de Sofía. Sofía, siempre he estado orgulloso de ti. Tal vez nuestros caminos y formas de ver la vida han sido diferentes, pero eso no cambia lo que siento. Sabía que algún día entenderías que el verdadero valor de una persona no se encuentra en lo que posee, sino en cómo vive. Por eso nunca me dolieron tus palabras, sabía que algún día, cuando fueras capaz de ver más allá de las apariencias, descubrirías el valor en las cosas sencillas. Sofía sollozó, sintiéndose como una niña pequeña que había cometido un error que no sabía cómo corregir. Ella lo había juzgado cruelmente, lo había menospreciado ante sus amigos, había dejado que el egoísmo y el orgullo la alejaran del hombre que más la amaba. Pero ahora, con cada palabra que él decía, sentía que se liberaba de una carga que había llevado durante años. Papá, prométeme que me darás una segunda oportunidad para demostrarte que he cambiado, dijo, suplicante, mirándolo con la desesperación de alguien que teme no merecer ese perdón. Don Felipe asintió, su mirada reflejando una paciencia y amor que parecían inagotables. No necesito promesas, hija. Solo quiero que seas feliz y que, a partir de ahora, lleves en el corazón lo que has aprendido hoy. Lo que importa es que lo entiendas y lo vivas. Eso es todo lo que he querido para ti. Mientras las palabras de su padre penetraban en su corazón, Sofía sintió una calma que nunca antes había experimentado. Estaba decidida a honrar el ejemplo de humildad y bondad que él le había mostrado con cada uno de sus actos. Sin embargo, una idea comenzó a formarse en su mente. Papá, dijo, con un tono de decisión que no había mostrado antes, quiero que me enseñes a ayudar a los demás, como tú lo has hecho. Quiero conocer a esas personas a las que has apoyado, entender realmente lo que haces.
Quiero ser digna de llevar tu apellido. El rostro de don Felipe se iluminó con una expresión de asombro y alegría. Sabía que ese era el momento en el que su hija comenzaba un nuevo camino, uno en el que ya no estaría cegada por las apariencias ni los prejuicios. La estrechó en un abrazo, sin decir nada, porque no había palabras suficientes para expresar el orgullo que sentía en ese instante. Sofía, en los brazos de su padre, sintió que finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía. Sabía que le quedaba mucho por aprender, y que el camino de la humildad y la generosidad que él le había mostrado requeriría de tiempo y dedicación. Pero por primera vez, sentía que estaba lista para enfrentarlo. Al salir juntos de la clínica, caminando por las calles de San Miguel del Valle, Sofía notó que todo a su alrededor se veía diferente. Don Felipe le señaló algunos lugares donde había ayudado a las personas de la comunidad, y Sofía escuchaba con una atención genuina, absorbida en cada historia y cada experiencia que él compartía. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de la fortaleza y generosidad de su padre, y ella sentía que, poco a poco, también esas cualidades comenzaban a echar raíces en su propio corazón. Al regresar a casa esa noche, Sofía apenas podía contener el torbellino de emociones que sentía. Cada palabra de su padre, cada acto de generosidad que él le había mostrado a lo largo del día resonaban en su mente como un eco interminable. Mientras entraba en su habitación, sintió la necesidad de asimilarlo todo, de procesar lo que había vivido en esas últimas horas, en las que el mundo que conocía parecía haberse derrumbado solo para ser reconstruido en algo completamente diferente. Se sentó en el borde de su cama, observando el pequeño espejo frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo, no reconocía el rostro que le devolvía la mirada. Los recuerdos de cada desprecio, cada comentario hiriente que había lanzado contra su padre volvían a ella con una claridad dolorosa. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan dura? Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas mientras su corazón se llenaba de un dolor que no podía expresar en palabras. A medida que el silencio de la noche la envolvía, Sofía comenzó a recordar su infancia. Recordaba las veces en las que don Felipe llegaba a casa exhausto después de largas horas de trabajo, y sin embargo, siempre tenía tiempo para escuchar sus historias, para ayudarla con sus tareas o simplemente para sentarse a su lado. Recordaba la sonrisa cansada de su padre, su mirada llena de ternura, y como él siempre le había dicho que algún día ella sería capaz de hacer grandes cosas. En su mente, veía la imagen de un hombre que nunca se había rendido, que había sacrificado todo por su familia sin pedir nada a cambio, un hombre que ahora comprendía en toda su dimensión. Pero también sentía la punzada de la vergüenza. Había pasado años buscando la validación de otros, tratando de encajar en un mundo que no le pertenecía, persiguiendo una imagen de éxito y reconocimiento que ahora le parecía vacía y superficial. En su afán por lograr esa imagen, había dejado de ver el verdadero tesoro que tenía frente a ella, el amor y la humildad de su padre, quien le había enseñado que la dignidad no tenía que ver con lo que uno posee, sino con el valor y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Su madre, Teresa, pasó junto a la puerta y, al ver la luz encendida y escuchar los sollozos de su hija, entró silenciosamente. Sin decir una palabra, se sentó junto a Sofía y la rodeó con un abrazo protector. Teresa entendía que su hija estaba en un momento de profunda reflexión y le dio espacio para expresar su dolor, su arrepentimiento. Durante largos minutos, Sofía se aferró a su madre, buscando consuelo en su calidez, en la seguridad de ese amor incondicional que siempre había estado allí, aunque ella lo hubiera ignorado. Finalmente, entre lágrimas, Sofía miró a su madre, su voz rota por la tristeza. «Mamá, me siento tan avergonzada. No sé cómo pude ser tan injusta con papá. No entiendo cómo él me ha perdonado tantas veces, cómo ha soportado mis palabras, mis desprecios». Teresa acarició el cabello de Sofía con ternura, su expresión suave y comprensiva. «Hija, tu padre siempre ha sabido ver más allá de las apariencias. Él sabía que algún día, cuando estuvieras lista, llegarías a entender lo que realmente importa. Por eso nunca se dio por vencido contigo, porque siempre ha creído en ti». Sofía sintió, tragando el nudo en su garganta, sintiendo como su corazón se llenaba de una gratitud y un respeto que no había sentido antes.
Sabía que las palabras no serían suficientes para enmendar el daño que había hecho, pero estaba decidida a demostrar con sus acciones el cambio que sentía en su interior. Mamá, a partir de ahora voy a ser diferente. Quiero que papá sienta que todo su esfuerzo ha valido la pena. Quiero que me vea como una hija de la que pueda estar orgulloso. Teresa sonrió, sus ojos brillando de emoción, y la abrazó con fuerza. Ese es el mejor regalo que puedes darle, Sofía. No hay nada que lo haga más feliz que ver a sus hijos crecer como personas de bien, con un corazón lleno de amor y respeto. Sofía cerró los ojos, y en ese momento, prometió que cada día de su vida estaría dedicado a honrar el ejemplo de su padre, a seguir el camino de humildad y generosidad que él había trazado con tanto esfuerzo y dedicación. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo el manto estrellado, Sofía comprendió que su vida había cambiado para siempre y que la verdadera riqueza que poseía estaba en el amor y en las enseñanzas de su familia. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el pueblo, Sofía se levantó más temprano que de costumbre, como si el nuevo día le trajera una especie de propósito renovado. Al entrar en la cocina, encontró a Teresa preparando el desayuno en silencio, con la misma calma y dedicación de cada día. La luz de la mañana llenaba la cocina de un cálido resplandor y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Teresa, al escuchar los pasos de su hija, giró con una leve sonrisa que reflejaba comprensión y cariño. Sofía se acercó despacio y, en un impulso, abrazó a su madre con fuerza, apoyando la cabeza en su hombro como cuando era una niña. No hacía falta decir nada, Teresa sabía que ese gesto estaba cargado de un arrepentimiento sincero y de una necesidad de refugio que no había sentido en mucho tiempo. Después de unos instantes, Sofía se separó, y ambas se sentaron a la mesa. Teresa la miraba con paciencia, esperando que hablara cuando estuviera lista, sin presionarla. Mamá, comenzó Sofía, con la voz aún temblorosa, anoche no pude dormir. No podía dejar de pensar en todo lo que he hecho, en las cosas horribles que le dije a papá, y siento que he fallado como hija. He pasado años despreciando la vida que ustedes llevan, creyendo que merecía algo mejor, algo más, y ahora me doy cuenta de que no he hecho nada para merecer lo que realmente importa. Teresa la escuchaba en silencio, asintiendo con suavidad, dándole tiempo para que expresara todo lo que sentía. Sabía que Sofía estaba comenzando a comprender, a enfrentar sus propios errores y a sanar. Hija, dijo finalmente Teresa, con la voz suave pero firme, a veces el orgullo y las apariencias nos ciegan, nos hacen olvidar lo que realmente importa. Pero nunca es tarde para cambiar, y lo que hiciste ayer, al reconocer el valor de tu padre y tu deseo de honrarlo, es un paso enorme. No te castigues, porque lo que verdaderamente importa es lo que decides hacer a partir de ahora. Sofía la miraba, asombrada de la fortaleza y sabiduría de su madre. Sabía que Teresa, al igual que don Felipe, había vivido una vida de sacrificios y esfuerzos, siempre apoyando a su familia sin pedir nada a cambio. Esa humildad, ese amor incondicional, la hacían sentir una mezcla de admiración y remordimiento por no haberlos visto antes. Quiero cambiar, mamá, confesó Sofía, con una determinación que apenas reconocía en sí misma. Quiero aprender a vivir como ustedes, con ese amor y esa generosidad que siempre han tenido. Me he pasado la vida buscando la aprobación de personas que en realidad no me importan, que no saben quién soy realmente. Pero ustedes siempre han estado aquí, dándome su apoyo sin condiciones, y yo solo quiero ser digna de ese amor. Teresa, conmovida, tomó las manos de Sofía entre las suyas y sonrió, sus ojos reflejando un alivio y una felicidad que no podía ocultar. Entonces estás en el camino correcto, Sofía. Todo lo que tu padre y yo hemos deseado siempre es que tú y tus hermanos crezcan como personas de bien, con valores sólidos y un corazón generoso. No importa cuánto te equivoques en el camino, lo importante es que seas capaz de reconocer tus errores y de actuar desde el amor y el respeto. Y nosotros estaremos aquí, siempre, para ayudarte. Sofía sintió que esas palabras le daban una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sentía que, a pesar de los errores del pasado, todavía tenía una oportunidad de redimirlos, de construir una relación genuina con sus padres y de aprender las lecciones que su padre había intentado enseñarle durante años.
En su interior, la certeza de un cambio verdadero comenzaba a florecer, un cambio que iba más allá de las palabras y se reflejaría en cada una de sus acciones. Entonces, mientras el sol terminaba de asomarse por las ventanas, Teresa le hizo una última sugerencia. Sofía, si realmente quieres mostrarle a tu padre que comprendes el valor de lo que él ha hecho, ¿por qué no pasas un día ayudándolo en su trabajo? Sería una forma de comprender el esfuerzo que él hace cada día y de vivir, aunque sea un poco, la realidad que él ha llevado en silencio. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. La idea de enfrentarse a ese trabajo, el mismo que tanto había despreciado, la llenaba de nerviosismo, pero también de una emoción nueva, de una necesidad de reconectarse con la vida sencilla y auténtica de su padre. Tienes razón, mamá. Eso es lo que quiero hacer. Quiero acompañarlo y aprender, quiero ver el mundo desde sus ojos. Teresa asintió, su mirada brillando con orgullo. Sabía que la verdadera transformación de Sofía había comenzado y que, después de todo, su hija estaba descubriendo el verdadero valor de la humildad y el amor familiar. Al día siguiente, Sofía se levantó temprano, dispuesta a cumplir su promesa. Estaba decidida a acompañar a su padre en su jornada de trabajo, a experimentar de primera mano el esfuerzo y la dignidad que él había puesto en su labor todos esos años. Se vistió con ropa cómoda y sencilla, y mientras se miraba al espejo, respiró hondo, preparándose para lo que intuía sería un día transformador. Sabía que enfrentarse a esa realidad significaba romper con el orgullo que tanto la había acompañado y abrirse a una vida que había despreciado sin entender. Cuando salió al patio, encontró a don Felipe ya listo, con su uniforme y el carrito de herramientas preparado. Al verla, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y ternura, pero, sin decir nada, asintió en señal de aprobación. En el silencio compartido de esa mañana, padre e hija salieron juntos de la casa, caminando hacia el centro de San Miguel del Valle. A medida que avanzaban por las calles aún tranquilas, Sofía sentía el peso de las miradas de los vecinos que la conocían y sabían de su reciente desprecio por el trabajo de su padre. Ahora, verla junto a él, acompañándolo con respeto, despertaba en ellos una mezcla de sorpresa y aprobación silenciosa. Por primera vez, Sofía no sentía la necesidad de explicar o justificar su presencia, solo quería demostrar, sin palabras, que su corazón había cambiado. Al llegar a la plaza, don Felipe le pasó una escoba, y le explicó cómo debía recoger las hojas y limpiar las aceras. Sofía lo escuchaba con atención, asintiendo, sin cuestionar ni dudar. Al tomar la escoba, sintió en sus manos la dureza del trabajo que su padre realizaba día tras día, y se preguntó cuántas veces él habría sentido el cansancio en esos músculos fuertes y marcados por el tiempo. Cada movimiento le exigía un esfuerzo que antes nunca habría imaginado, pero al mismo tiempo, la llenaba de una nueva admiración hacia su padre. La mañana transcurría, y a medida que trabajaban, Sofía notaba que don Felipe no solo barría la plaza, él también saludaba a cada persona que pasaba, conocía sus nombres. Preguntaba por sus familias y compartía palabras amables que parecían alegrar a todos a su alrededor. La gente lo respetaba, le sonreía y lo valoraba de una manera que Sofía jamás había percibido. Para ella, esa interacción era reveladora. Entendía ahora que la verdadera riqueza de su padre no estaba en posesiones ni en títulos, sino en las relaciones sinceras que había construido con cada persona en esa comunidad. En un momento, una anciana se acercó y, al ver a Sofía trabajando junto a su padre, sonrió con calidez. «Felipe, parece que ahora tienes compañía», dijo la mujer, mirando a Sofía con una sonrisa llena de comprensión. «Qué bueno que ahora comprendas el valor de tu padre, hija. Eres afortunada de tener a alguien como él». Sofía sintió que esas palabras tocaban su corazón con una intensidad desconocida. Se limitó a sonreír y a agradecer, sintiéndose humilde y agradecida, sin la necesidad de responder o justificar. En silencio, regresó al lado de su padre, sintiendo que cada segundo en su presencia era un aprendizaje nuevo. Al final de la mañana, después de horas de trabajo, don Felipe la miró con una expresión de ternura y orgullo. Aunque no lo dijo, Sofía supo que él valoraba cada esfuerzo que había hecho, cada barrido, cada saludo y cada momento en el que había demostrado su voluntad de aprender. «¿Qué tal, hija?»,
¿Cómo te sientes después de una jornada de trabajo?, preguntó, con una sonrisa que reflejaba una mezcla de humor y afecto. Sofía, con el rostro cansado pero lleno de satisfacción, soltó un suspiro y le sonrió de vuelta. Me siento diferente, papá. Siento que hoy he aprendido más de lo que podría haber imaginado. Ahora entiendo mejor quién eres y quién quiero ser. Don Felipe la miró, comprendiendo el peso de sus palabras, y le puso una mano en el hombro. Eso es todo lo que siempre quise, Sofía. Que pudieras ver más allá de las apariencias y encontrar lo que realmente importa en el corazón de las personas. Estoy orgulloso de ti, hija. No por lo que haces o dejas de hacer, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. En ese instante, Sofía sintió que todo el cansancio valía la pena, que cada barrido y cada saludo la habían acercado un poco más a comprender el verdadero legado de su padre. Sabía que le quedaba mucho por aprender, pero tenía la certeza de que ese era el camino correcto. Caminando juntos de regreso a casa, ella comprendía que, por fin, había comenzado a ser digna del amor y del ejemplo de don Felipe. Al regresar a casa después de su jornada de trabajo junto a don Felipe, Sofía sentía cada músculo dolorido, pero, al mismo tiempo, su corazón estaba más ligero que nunca. Cada paso que daba junto a su padre era un recordatorio de la vida honesta y llena de humildad que él había llevado sin pedir reconocimiento ni elogios. Esa tarde, decidió que aún tenía algo más por decirle, algo que no podía esperar. En cuanto llegaron, don Felipe fue al patio para limpiar sus herramientas y guardar la escoba que Sofía había usado. Ella lo siguió, su mente trabajando a toda velocidad, buscando las palabras para expresar lo que sentía. En el patio, don Felipe enjuagaba sus manos en una pequeña tina, y Sofía, nerviosa, se acercó, tomando una bocanada de aire antes de hablar. Papá, dijo con voz temblorosa, quiero que sepas cuánto me arrepiento de todo lo que he dicho y hecho. He sido tan egoísta, tan ciega, y no sé si podré compensar el dolor que te causé. Don Felipe la miró con ojos llenos de ternura y, al ver el brillo de las lágrimas en el rostro de Sofía, dejó la toalla a un lado y se acercó a ella, tomando sus manos con firmeza. Hija, no hay nada que tengas que compensar. Cada lección que has aprendido, cada cambio que ahora sientes en tu corazón, es suficiente para mí. El amor y el respeto son algo que se ganan con el tiempo, y yo he tenido toda la paciencia del mundo para esperarte. Sofía sintió que su corazón se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre, sintiendo como el peso de su arrepentimiento se aligeraba en esos brazos que la envolvían con tanto amor. Durante ese abrazo, no existían más palabras, solo un profundo entendimiento entre ellos que no necesitaba ser expresado. Sofía sabía que el perdón de su padre siempre había estado allí, esperando el momento en que ella estuviera lista para recibirlo. Después de unos momentos, se separaron y don Felipe sonrió, dándole una palmada suave en el hombro. Ambos regresaron a la cocina, donde Teresa los esperaba con el almuerzo ya servido. Al ver a su hija con el rostro enrojecido y los ojos brillantes de emoción, Teresa comprendió que ese era el comienzo de una nueva etapa en su familia, una etapa en la que, finalmente, todos compartían el mismo entendimiento y respeto. Durante el almuerzo, hablaron de los recuerdos de la infancia de Sofía, de los pequeños momentos que su padre había atesorado, pero que para ella habían pasado desapercibidos. Sofía escuchaba, absorbiendo cada detalle con una atención renovada. Sus padres, entre risas y anécdotas, le contaban sobre los primeros años en San Miguel del Valle, de las dificultades que habían enfrentado y de cómo, a pesar de todo, siempre se habían sentido ricos en amor y en unión familiar. En medio de esa conversación, Sofía notó algo que le resultó sorprendente, era la primera vez en mucho tiempo que sus padres hablaban con tanta libertad. Como si todos esos años de tensión y de distancia entre ellos se hubieran desvanecido. En sus rostros veía una paz y una alegría que llenaban la cocina con una calidez especial. Finalmente, cuando terminó el almuerzo, Sofía se quedó en la mesa unos momentos más, pensativa, mientras sus padres recogían los platos. Observó el sencillo entorno de su hogar, ese lugar que tantas veces había despreciado y que ahora le parecía un refugio lleno de historias, de esfuerzos y de amor sincero.
Con cada rincón de la casa, cada objeto que sus padres habían atesorado, sentía que sus raíces se hacían más fuertes, que había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía se sintió en paz consigo misma. Sabía que su vida estaba cambiando, que había comenzado un camino de reconciliación consigo misma y con su familia. En silencio, se prometió que el amor y la humildad que había aprendido de don Felipe serían, desde ese momento, las guías de su vida. Al día siguiente, mientras el sol apenas iluminaba las primeras horas de la mañana, Sofía despertó con una sensación de paz y resolución. Su vida, que hasta hace poco parecía ir en una sola dirección, una donde el orgullo y las apariencias eran lo único importante, había dado un giro inesperado. Por primera vez, se sentía en sintonía con su familia y, sobre todo, con ella misma. Esa mañana decidió hablar nuevamente con su padre, no solo para agradecerle, sino para expresarle el profundo cambio que estaba experimentando. Encontró a don Felipe en el pequeño jardín trasero, podando las plantas con su acostumbrada tranquilidad, como si el tiempo no existiera en su presencia. Al verla acercarse, él sonrió, y Sofía, conmovida por la bondad en su mirada, se sintió inspirada a abrir su corazón. «Papá, hay algo que necesito decirte», comenzó Sofía, respirando hondo. «Ayer fue un día muy especial para mí. No solo porque compartí tu trabajo y te vi desde otra perspectiva, sino porque también me di cuenta de que he vivido engañada todos estos años, pensando que el éxito estaba solo en las apariencias y en lo material». Don Felipe dejó las tijeras de podar a un lado, escuchándola con atención, y sus ojos reflejaban una comprensión que la llenaba de confianza. «Hija», dijo suavemente, «lo importante es que ahora lo entiendes. Nunca es tarde para aprender y para cambiar. La vida nos da tantas oportunidades de volver a empezar. Y para mí, lo que importa es que has llegado a esta comprensión con tu propio esfuerzo». Sofía sintió que el corazón se le encogía de emoción y un nudo se formaba en su garganta. En esos ojos amables y cansados de su padre, ella veía todo el amor que él le había entregado, la paciencia con la que la había esperado sin reproches, siempre confiando en que ella llegaría a comprender. «Papá», continuó ella, con la voz quebrada, «he sido tan injusta contigo, con mamá, conmigo misma. He sido egoísta y arrogante, y no sé cómo podré compensar todo el daño que les he hecho. No sé si soy digna de tu perdón, pero quiero esforzarme cada día para ser mejor, para que puedas verme con orgullo». Don Felipe la observó en silencio por unos instantes y, luego, se acercó para colocar una mano en su hombro, transmitiéndole toda la calidez de su amor. «Hija, nunca ha sido necesario que te esfuerces por mi perdón. Siempre lo he tenido para ti, sin condiciones. Eres mi hija y, pase lo que pase, siempre voy a quererte. El amor de un padre no se mide por los errores de sus hijos, sino por el deseo de verlos felices y plenos. Y ahora que veo que comprendes y aprecias lo que hemos intentado enseñarte, me siento el padre más afortunado del mundo». Sofía no pudo contener las lágrimas. En ese momento, sentía que el amor de su padre era la fuerza más pura y sanadora que existía. Lo abrazó con fuerza, sintiendo como ese abrazo, lleno de perdón y de aceptación, borraba cada reproche y cada palabra de desprecio que alguna vez había lanzado. Por fin, entendía que el verdadero amor y el verdadero perdón no necesitaban de grandes gestos, sino de esa calma silenciosa que don Felipe siempre había tenido. Cuando se separaron, don Felipe sonreía con los ojos llenos de orgullo y amor, mientras que Sofía, conmovida hasta lo más profundo de su ser, comprendió que el camino hacia el perdón no era una meta final, sino un recorrido que él había hecho posible con cada pequeño gesto, con cada acto de humildad y de amor incondicional. En ese momento, mientras ambos miraban el jardín en silencio, Sofía supo que la vida le había dado la oportunidad de redimirse, de construir una relación con su padre basada en el respeto y la gratitud. Los dos, rodeados por las plantas que don Felipe cuidaba con el mismo esmero que había puesto en su familia, compartieron una mirada cómplice, un entendimiento que no necesitaba palabras. Sofía, por fin, se sentía digna del perdón y del amor de su padre, y sabía que, aunque aún le quedaba mucho por aprender, ya había dado el paso más importante. Abrir su corazón y dejar que la humildad y el amor llenaran cada rincón de su vida.
Después de aquella conversación profunda y sanadora en el jardín, Sofía comenzó a ver su vida con nuevos ojos. Cada rincón de la casa, cada gesto de sus padres, cada momento sencillo cobraba un significado que antes le era ajeno. Se dio cuenta de que el amor de su familia y la humildad de su padre habían sido los cimientos de una vida rica en valores y enseñanzas, aunque durante años ella hubiera elegido ignorarlo. Esa misma tarde, mientras estaba sola en su habitación, sintió la necesidad de plasmar en palabras la transformación que experimentaba. Abrió su viejo diario, un cuaderno de tapas desgastadas que había dejado abandonado desde hacía mucho, y comenzó a escribir. Su mano temblaba un poco al principio, pero pronto las palabras fluyeron con sinceridad y claridad. Quería dejar constancia de cada revelación, de cada arrepentimiento y, sobre todo, del amor que ahora comprendía en su verdadera magnitud. Papá, escribió, durante años te miré sin verte. Te juzgué desde una ceguera que yo misma creé, convencida de que el valor de una persona se medía en cosas materiales. Pero hoy, después de haber estado contigo y de conocer tu vida en su totalidad, comprendo que eres el hombre más noble y fuerte que jamás conoceré. Hoy veo la riqueza que siempre tuviste, la misma que ahora quiero llevar en mi corazón. Al terminar, las lágrimas caían sobre las páginas, y ella no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Sabía que cada palabra, cada lágrima, era parte de la sanación que estaba buscando. Cerró el diario, sintiendo que, de alguna manera, había dado un paso importante en su reconciliación, no solo con su familia, sino consigo misma. Esa noche, durante la cena, Sofía compartió con sus padres algo que llevaba en mente desde que comprendió las enseñanzas de don Felipe. Tomó aire y miró a ambos con una expresión serena y decidida. Papá, mamá, comenzó, con una firmeza en su voz que ellos notaron de inmediato. He decidido que quiero dedicarme a ayudar a otros. Quiero tomar el ejemplo que ustedes me han dado y ponerlo en práctica, quiero dedicar mi vida a servir, como tú lo has hecho, papá. Don Felipe la miró con asombro y, después, con una alegría que apenas podía disimular. Teresa, también conmovida, sonrió con orgullo, mientras sus ojos brillaban de emoción. ¿Estás segura, hija? Preguntó don Felipe con una mezcla de sorpresa y respeto. Es una decisión importante. Pero si es lo que realmente deseas, sabes que te apoyaremos en todo. Sofía sintió con determinación. Sabía que este era el camino correcto, uno en el que podía honrar todo lo que su padre le había enseñado. Sentía que, de esta manera, podía no solo devolver a su familia el amor y la paciencia que habían tenido con ella, sino también encontrar una verdadera misión de vida que estuviera a la altura de los valores que ahora abrazaba. Quiero comenzar aquí, en nuestra comunidad, explicó Sofía. Quiero ayudar a los jóvenes a encontrar sus propios valores, a ver más allá de lo superficial, tal como tú me has enseñado. Quiero que comprendan que el trabajo honesto y la humildad son cualidades que nos enriquecen de verdad. Don Felipe y Teresa intercambiaron una mirada, esa mirada llena de comprensión y orgullo que solo se da entre quienes han compartido una vida de sacrificio y amor. Para ellos, escuchar esas palabras era el mayor regalo, un testimonio de que, a pesar de los altibajos y de los malentendidos, habían logrado transmitirle a Sofía la esencia de sus valores. Entonces estamos juntos en esto, hija, respondió don Felipe con una sonrisa cálida y sincera. Si quieres ayudar, no estás sola. Entre todos podemos hacer una diferencia. Sofía sintió una paz y una felicidad profundas al escuchar a su padre. Sabía que había encontrado su verdadero propósito, una vocación que no se medía en logros materiales, sino en el impacto positivo que podía generar en las vidas de los demás. Esa noche, cuando se retiró a dormir, Sofía sintió que el hogar que tanto había rechazado era, en realidad, el lugar donde pertenecía. Y en su corazón, la semilla del amor y la humildad que su padre le había transmitido crecía con cada latido, llenándola de un propósito renovado y de una alegría que, finalmente, le daba sentido a su vida. Al día siguiente, Sofía comenzó a poner en marcha su plan con la determinación de alguien que finalmente ha encontrado su propósito. Despertó con una energía renovada y, después de tomar el desayuno con sus padres, les explicó que quería recorrer el pueblo para conocer mejor las necesidades de la comunidad.
Don Felipe, mirándola con orgullo, le ofreció acompañarla y juntos comenzaron a caminar por las calles de San Miguel del Valle. A medida que avanzaban, Sofía se dio cuenta de que su padre conocía a cada persona que pasaba. Saludaba a los vendedores, a los ancianos que se sentaban en las bancas, a los niños que jugaban en las esquinas. Cada persona parecía tener un vínculo especial con él, un aprecio y respeto genuino que Sofía nunca había notado antes. Y en ese recorrido, no solo veía a su padre bajo una luz nueva, sino también a su comunidad, un lugar que había subestimado y que ahora le parecía lleno de vida. De historias y de personas con una riqueza interna que iba más allá de lo material. En una esquina, se detuvieron a hablar con el señor Julián, un anciano que vendía frutas en un carrito improvisado. Don Felipe lo saludó con afecto, y Julián, al ver a Sofía junto a él, sonrió con curiosidad. «Esta es mi hija, Julián», le dijo don Felipe, presentándola con orgullo. «Quiere conocer a la gente del pueblo y saber cómo puede ayudar». Sofía, Julián ha estado vendiendo frutas aquí por años. Es uno de los hombres más trabajadores que conozco. Sofía extendió la mano hacia Julián y al ver la humildad y el esfuerzo reflejado en sus ojos, sintió una profunda admiración. «Encantada de conocerlo, don Julián. Me gustaría ayudar en lo que pueda». «¿Cómo está? ¿Hay algo que necesite?». Julián sonrió, conmovido por su interés, y respondió con humildad. «Gracias, señorita. La verdad, cualquier ayuda es bien recibida. A veces, vender frutas no es suficiente para pagar los medicamentos que necesito, pero aquí seguimos, luchando día a día. Si se pudiera organizar algo, algún tipo de apoyo para las personas mayores, eso nos ayudaría mucho». Sofía sintió que un deseo ardiente de actuar crecía en su interior. No podía cambiar el mundo de inmediato, pero estaba decidida a hacer una diferencia en su comunidad, donde cada pequeño acto podía aliviar un poco las dificultades de los demás. Tomando nota mental de las palabras de Julián, Sofía comenzó a pensar en cómo podría organizarse para brindar ese tipo de ayuda. Quería aprovechar lo que sabía y sus habilidades para crear un programa en el pueblo, uno que sirviera a las personas mayores y también educara a los jóvenes sobre la importancia de la solidaridad y el respeto. Mientras continuaban su recorrido, Sofía y don Felipe hablaron con otras personas que también compartieron sus necesidades y deseos. Algunos mencionaron la falta de oportunidades educativas, otros hablaron de problemas de salud sin solución, y muchos expresaron lo difícil que era conseguir un trabajo estable. Para cada uno de ellos, Sofía escuchaba con atención, sintiendo cómo su corazón se llenaba de empatía y compromiso. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Sofía y su padre regresaron a casa. Durante la cena, Sofía compartió sus ideas con sus padres, hablando con entusiasmo de los programas de apoyo que deseaba iniciar. Quería organizar una colecta para medicinas, abrir talleres gratuitos donde los jóvenes pudieran aprender habilidades prácticas e incluso crear una red de ayuda comunitaria en la que todos pudieran colaborar. Teresa y don Felipe escuchaban con orgullo, y su madre le tomó la mano, sonriendo con lágrimas de emoción en sus ojos. «Sofía, estamos tan orgullosos de ti. Ver que ahora estás usando tu educación para ayudar a quienes más lo necesitan es el mayor regalo que podrías darnos». Don Felipe, conmovido, también sonrió. «Hija, lo que haces demuestra la grandeza de tu corazón. Has encontrado una riqueza que nada ni nadie podrá quitarte, y sé que nuestra comunidad se beneficiará de tu generosidad y dedicación». Esa noche, Sofía se retiró a su habitación sintiendo una satisfacción profunda. Sabía que el camino sería largo, que habría desafíos y momentos difíciles, pero también sabía que contaba con el apoyo y la sabiduría de su familia, que cada día le recordaban el valor de la humildad, del esfuerzo y del amor verdadero. Con el entusiasmo de sus nuevos planes para la comunidad, Sofía dedicó los días siguientes a desarrollar sus ideas y crear el esquema de trabajo para ponerlas en marcha. Quería asegurarse de que cada detalle estuviera en su lugar y de que su proyecto beneficiara realmente a todos en San Miguel del Valle. Sin embargo, a medida que el proyecto crecía en su mente y en sus notas, también se dio cuenta de que necesitaba la colaboración de personas que comprendieran las necesidades del pueblo tanto como ella o incluso más. Personas que pudieran guiarla en este proceso.
Fue entonces cuando decidió que debía compartir sus ideas de forma oficial con toda su familia, no solo con sus padres, sino también con sus hermanos, quienes vivían en ciudades cercanas. Una tarde, reunió a su familia en la casa de sus padres. La sala estaba llena de una energía especial. Sus hermanos, que en los últimos años habían seguido caminos diferentes y, al igual que ella, habían estado algo distantes, mostraban curiosidad y un nuevo respeto hacia Sofía. Sentada junto a sus padres, ella comenzó a explicar lo que había planeado, hablándoles con un entusiasmo que hacía tiempo no sentía. He decidido que quiero devolverle a nuestra comunidad todo lo que nos ha dado. Quiero crear un programa de apoyo para los más necesitados, empezando con una red de ayuda para los ancianos y talleres para los jóvenes. Pero para lograrlo, quiero contar con el apoyo de todos ustedes, porque cada uno tiene algo especial que ofrecer. Sus hermanos, al principio sorprendidos, escuchaban en silencio. Su hermano menor, Andrés, que trabajaba como maestro en una ciudad cercana, fue el primero en hablar. Sofía, esto es increíble. Jamás pensé que alguien de la familia iniciaría algo así. Y, claro, cuenta conmigo para ayudarte. Puedo coordinar talleres de lectura y escritura si crees que eso ayudaría. Sofía sonrió, asintiendo con gratitud. Para ella, contar con la colaboración de Andrés era más de lo que había esperado, y se dio cuenta de que su entusiasmo y sus palabras estaban uniendo a la familia de una manera que nunca había imaginado. Luego, su hermana mayor, Valeria, quien trabajaba en una clínica en una ciudad vecina, se unió a la conversación. Si necesitas apoyo médico, puedo ayudar con consultas gratuitas o coordinar visitas para revisiones generales. Conozco a algunos colegas que estarían dispuestos a colaborar. Sofía, visiblemente emocionada, extendió las manos hacia ellos. Sentía que la familia se unía de una forma especial, como si el proyecto no solo beneficiara a la comunidad, sino que también los acercara nuevamente a todos ellos. Para ella, este momento era un regalo inesperado, una confirmación de que el amor y la solidaridad podían superar cualquier obstáculo. Don Felipe, que observaba la reunión en silencio, sonreía con una expresión de orgullo y satisfacción. Al ver a sus hijos unidos, comprometidos con una causa mayor que ellos mismos, sintió que cada sacrificio, cada lección de humildad que había intentado inculcarles, había dado fruto. Teresa, conmovida hasta las lágrimas, observaba a su familia con una felicidad que no podía ocultar. «Hijos», dijo Teresa, con la voz entrecortada, «verlos así, unidos, trabajando juntos para ayudar a los demás, es el sueño de cualquier madre. No saben cuánto significa para nosotros verlos comprometidos con algo tan noble». Sofía, sintiendo el apoyo y el amor de su familia, supo en ese momento que su proyecto iba mucho más allá de la ayuda que podían brindar a los demás. También representaba la unión y el fortalecimiento de los lazos familiares, un regalo que ella no había esperado al comenzar esta iniciativa. Esa noche, la reunión se transformó en una celebración discreta, donde todos compartieron recuerdos de su infancia y anécdotas de tiempos pasados. Las risas y las historias llenaban la sala de una calidez especial, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sentía que estaba en el lugar exacto al que pertenecía. Al despedirse, cada uno de sus hermanos la abrazó con afecto, prometiéndole que estarían a su lado en cada paso del camino. Sofía, observando a su familia salir, sintió en su interior una gratitud infinita. Al cerrar la puerta, miró a sus padres, y en silencio, se abrazaron, compartiendo ese momento de unión y de amor que marcaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas y en la vida de la comunidad que tanto apreciaban. Con el apoyo de su familia, Sofía comenzó a transformar sus ideas en acciones concretas. La primera reunión para el proyecto comunitario se celebró en el salón principal de la casa de sus padres. Teresa preparó café y pan dulce, mientras don Felipe organizaba las sillas en círculo, de modo que todos se sintieran cómodos y en confianza. Poco a poco, fueron llegando vecinos, desde jóvenes curiosos hasta ancianos agradecidos por la oportunidad de ser escuchados. Los murmullos de expectativa llenaban la sala, y Sofía, de pie junto a don Felipe, observaba a cada persona con una mezcla de gratitud y responsabilidad. Cuando todos estuvieron presentes, Sofía tomó la palabra.
Su voz, aunque aún cargada de nervios, estaba llena de la convicción de alguien que ha encontrado un propósito profundo. Gracias a todos por estar aquí. Hoy quiero compartirles una visión que nació del ejemplo de mi padre y de los valores que ustedes mismos han construido en esta comunidad. Mi idea es crear un programa de apoyo que sirva a nuestras necesidades, un espacio donde podamos aprender unos de otros y trabajar juntos. Queremos ayudar a nuestros adultos mayores, a los jóvenes que buscan un futuro, a las familias que luchan cada día. Los rostros de los presentes se iluminaron con sonrisas de aprobación y orgullo. Algunos asintieron en silencio, mientras otros se miraban entre ellos con entusiasmo. Entre la multitud, la anciana señora Rosa levantó la mano, pidiendo la palabra. Sofía, me alegra mucho verte encabezar esta iniciativa. San Miguel del Valle siempre ha sido un lugar de gente trabajadora, pero hacía falta alguien que nos organizara, alguien que nos diera el valor de actuar. Y qué mejor que tú, hija de don Felipe, el hombre que ha trabajado por todos nosotros sin esperar nada a cambio. Sabes que cuentas con todo nuestro apoyo. Las palabras de la señora Rosa llenaron los ojos de Sofía de lágrimas. Agradeció en silencio, y miró a su padre, quien le sonrió con esa tranquilidad que siempre la hacía sentir protegida. Para él, ver a Sofía en esa posición, liderando una causa comunitaria, era la confirmación de que había valido la pena cada sacrificio y cada lección de humildad que le había enseñado. A lo largo de la reunión, Sofía y los vecinos compartieron ideas sobre las prioridades del proyecto. Surgieron propuestas para talleres de alfabetización para los adultos mayores, clases de manualidades para las mujeres y actividades deportivas para los jóvenes. Andrés, el hermano de Sofía, habló sobre la importancia de una biblioteca comunitaria, donde los estudiantes pudieran acceder a materiales de estudio. Valeria, la hermana mayor, propuso organizar brigadas médicas con sus colegas de la clínica para proporcionar atención gratuita cada mes. Sofía anotaba cada idea con entusiasmo, sintiendo cómo el proyecto tomaba forma y se convertía en un esfuerzo colectivo, en un sueño que todos compartían. Al final de la reunión, cada persona presente se comprometió a aportar su tiempo y sus habilidades, ya fuera enseñando, organizando o donando recursos. Cuando la reunión terminó y los vecinos se despidieron uno por uno, Sofía sintió una paz inmensa en su corazón. Al cerrar la puerta, sus padres y hermanos la rodearon, abrazándola con orgullo y alegría. Sofía, lo que estás haciendo es maravilloso. Has unido a la comunidad y le has dado un propósito que nunca antes había tenido, dijo Teresa, acariciando suavemente el rostro de su hija. Don Felipe, conmovido, añadió: Hija, hoy vi en ti el reflejo de tu madre, la misma fuerza y determinación que nos han sostenido todos estos años. Estoy tan orgulloso de ti. Sofía los miró, y en ese momento, supo que cada paso que había dado en su vida la había llevado justo a este lugar, a este momento. Su familia, su comunidad y su propósito estaban finalmente alineados, y ella se sentía completa. Esa noche, mientras escribía en su diario, Sofía dejó constancia de la reunión y de cada compromiso asumido. Sabía que la jornada apenas comenzaba, que aún quedaba mucho trabajo por delante, pero estaba lista. Por primera vez, sentía que su vida tenía un sentido profundo, que había encontrado un camino que no solo la hacía feliz, sino que también honraba el legado de su padre y la riqueza invisible de San Miguel del Valle. Con el paso de los meses, el proyecto de Sofía en San Miguel del Valle comenzó a florecer de una manera que nadie había anticipado. El pequeño pueblo, que antes solo contaba con recursos limitados, ahora era un centro de actividad constante, con talleres, reuniones y actividades que unían a personas de todas las edades. La biblioteca comunitaria estaba tomando forma gracias a las donaciones de libros y al entusiasmo de los jóvenes que veían el lugar no solo como un espacio de aprendizaje, sino también como un refugio y un sitio donde soñar con un futuro mejor. Cada mañana, Sofía llegaba temprano al centro comunitario que habían habilitado en un salón prestado de la iglesia. Su padre, don Felipe, la acompañaba la mayoría de los días, y aunque al principio él solo observaba con una sonrisa, pronto comenzó a integrarse a los proyectos, compartiendo su experiencia con los jóvenes. Su paciencia y sabiduría lo convirtieron en una especie de mentor para los adolescentes, quienes lo veían con admiración y respeto.
Para ellos, don Felipe no era solo el hombre que barría las calles, sino una figura de fortaleza y dedicación. Alguien que les enseñaba lecciones valiosas sobre el valor de cada trabajo y sobre la verdadera riqueza que no se medía en posesiones. Un día, mientras supervisaban una clase de lectura para adultos, Sofía se dio cuenta de que su padre la observaba con una expresión de orgullo que nunca había visto antes. Él, que siempre había sido tan reservado, tan discreto con sus emociones, la miraba ahora con ojos brillantes, sin esconder la admiración que sentía por ella. Después de la clase, cuando los alumnos se habían marchado, Sofía se acercó a don Felipe, sintiendo la necesidad de expresar el agradecimiento que se había ido acumulando en su corazón. «Papá», le dijo, con una sonrisa cálida, «todo lo que está pasando aquí, todo este proyecto y la transformación en nuestra comunidad, es gracias a ti. Eres la inspiración detrás de cada cosa que hacemos. Si no fuera por tu ejemplo, no habría encontrado este camino». Don Felipe la escuchó en silencio, y luego, con una sonrisa tranquila, respondió: «Hija, yo solo puse una pequeña semilla. Todo lo que has logrado aquí es fruto de tu esfuerzo, de tu compromiso y de tu voluntad para ayudar. Has convertido mis sueños en algo más grande, algo que yo ni siquiera imaginaba posible. No sabes el orgullo que siento de verte crecer de esta forma». Sofía sintió que sus palabras llenaban su corazón de una alegría profunda y serena, una que iba más allá de cualquier reconocimiento externo. A través de su padre, comprendía que el verdadero éxito estaba en las pequeñas transformaciones, en cada vida que tocaba, en cada persona que encontraba un poco de esperanza en el proyecto que habían creado juntos. No había aplausos ni premios, solo la satisfacción de saber que estaba haciendo algo importante, algo que verdaderamente marcaba la diferencia. Ese mismo día, Teresa y sus hermanos llegaron al centro comunitario con una sorpresa para Sofía y don Felipe. Habían enmarcado una fotografía de ambos trabajando juntos en uno de los talleres, y junto a la imagen, escribieron una dedicatoria. Para don Felipe y Sofía, cuyas manos humildes y corazones generosos han construido un futuro para nuestro pueblo. Su ejemplo de amor y perseverancia es nuestra guía y orgullo. Sofía no pudo contener las lágrimas al leer esas palabras. Miró a su madre, a sus hermanos y luego a su padre, sintiendo que, en esa pequeña sala, se encontraba todo lo que realmente importaba en su vida. Sus errores, su orgullo del pasado, parecían desvanecerse en ese momento, dejando solo la certeza de que estaba en el camino correcto, rodeada de las personas que la amaban y apoyaban incondicionalmente. Don Felipe, conmovido, miró la foto en silencio y luego abrazó a su hija, sin necesidad de palabras. En ese abrazo estaba todo el amor, el respeto y la alegría de un padre que había visto a su hija encontrar su propósito, no en el reconocimiento ni en las apariencias, sino en el servicio y la humildad que él mismo le había enseñado. El proyecto de Sofía y don Felipe en San Miguel del Valle continuó expandiéndose, y el eco de sus acciones llegó más allá del pequeño pueblo. Un día, un periodista local que había escuchado sobre la iniciativa decidió visitar el centro comunitario para conocer de primera mano la transformación que estaba ocurriendo. Al llegar, quedó sorprendido al ver a Sofía y a su padre trabajando codo a codo, rodeados de niños y adultos mayores, en una atmósfera de respeto y calidez que resultaba inusual. El periodista, curioso, se acercó a don Felipe, quien en ese momento estaba ayudando a unos jóvenes con una actividad de jardinería en el patio. Don Felipe, comenzó el periodista, con respeto, he escuchado mucho sobre el impacto que usted y su hija han tenido aquí en San Miguel del Valle. Me gustaría saber más sobre su historia, sobre cómo comenzó este proyecto y qué lo inspira a seguir adelante cada día. Don Felipe, sorprendido por la atención, sonrió con humildad y respondió en su tono pausado y sereno. Lo único que hago es trabajar en lo que creo. Este proyecto nació del deseo de mi hija de ayudar, de devolverle a la comunidad todo lo que hemos recibido de ella. Aquí nadie busca reconocimiento, solo queremos que nuestra gente tenga mejores oportunidades, que todos comprendan que cualquier vida puede estar llena de dignidad, siempre y cuando esté guiada por el respeto y el esfuerzo. El periodista, conmovido por la sencillez de sus palabras, tomó nota y luego se dirigió a Sofía, quien estaba organizando materiales para una clase de costura. Ella lo recibió con una sonrisa amable, aún sin imaginar el impacto que tendría su historia.
Sofía, ¿qué le dirías a otras personas que deseen ayudar a sus comunidades pero no saben por dónde empezar? Sofía pensó un momento antes de responder, recordando cada paso del camino que había recorrido, desde el desprecio que alguna vez sintió hasta el amor y compromiso que la guiaban ahora. Les diría que empiecen con lo que tengan, por pequeño que sea. No se necesita mucho dinero ni grandes recursos, solo voluntad, empatía y el deseo sincero de hacer una diferencia. Aprendí de mi padre que el respeto y la humildad pueden abrir puertas y transformar vidas. Cada pequeño acto cuenta, y con el tiempo, esas acciones se convierten en un cambio que todos podemos sentir. Al día siguiente, el artículo sobre el centro comunitario apareció en el periódico local y, para sorpresa de Sofía y don Felipe, la historia resonó en la comunidad. Personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar, atraídas por la iniciativa, ofreciendo su tiempo y sus habilidades para colaborar en el proyecto. Incluso algunas autoridades locales mostraron interés en apoyar el centro, y llegaron donaciones de materiales, libros y alimentos, todo gracias al reconocimiento que la historia de Sofía y su padre había generado. Los vecinos de San Miguel del Valle miraban a don Felipe con nuevos ojos, comprendiendo que su humildad y su trabajo no solo habían sido un sustento para su familia, sino que también habían sembrado valores invaluables en la comunidad. Sofía, por su parte, observaba cómo el respeto y la admiración hacia su padre crecían entre todos y sentía una alegría indescriptible. Para ella, cada palabra de gratitud que escuchaba, cada gesto de apoyo, era una confirmación de que el amor y el esfuerzo de don Felipe habían trascendido más allá de cualquier barrera. Una tarde, mientras terminaban las actividades en el centro, algunos jóvenes del pueblo que siempre habían visto a don Felipe como el barrendero se le acercaron. Uno de ellos, Tomás, quien antes miraba con desdén el trabajo de don Felipe, lo observó con una expresión de respeto. Don Felipe, dijo Tomás con timidez, quisiera agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Nunca pensé que alguien con su humildad y su trabajo tuviera tanto que enseñarnos. Gracias a usted y a Sofía, ahora veo las cosas de otra manera. Quiero ayudar en lo que pueda. Don Felipe, visiblemente conmovido, le puso una mano en el hombro y asintió, reconociendo en Tomás la misma transformación que había visto en su hija. Para él, no había orgullo más grande que saber que sus acciones habían tocado los corazones de otros, inspirándolos a encontrar valor en el trabajo y respeto en cada vida. Sofía observó la escena desde la distancia, con una mezcla de orgullo y ternura hacia su padre. Sabía que, aunque él nunca buscó el reconocimiento, se merecía cada palabra, cada mirada de admiración que ahora recibía de todos. En ese momento, comprendió que la vida de su padre había sido su mayor enseñanza, una lección de humildad y generosidad que se reflejaba en cada rincón de San Miguel del Valle, y que ahora ella se esforzaba en continuar con el mismo amor y dedicación. Con el tiempo, el centro comunitario fundado por Sofía y don Felipe se convirtió en el corazón de San Miguel del Valle, un lugar que representaba la unión y la esperanza para cada habitante. Familias enteras se beneficiaban de los talleres, los jóvenes encontraban inspiración en el ejemplo de don Felipe y Sofía, y los ancianos, como Julián y la señora Rosa, sabían que en ese espacio siempre habría alguien para escucharlos, apoyarlos y respetar sus necesidades. En un día especial, el pueblo organizó una celebración sorpresa en honor a don Felipe y Sofía. Los vecinos, agradecidos por todo lo que la familia había hecho por ellos, decoraron el centro comunitario con flores y guirnaldas. Y prepararon un pequeño altar con fotos y recuerdos de los proyectos que habían realizado juntos. En el centro del altar, estaba la foto enmarcada de don Felipe y Sofía trabajando juntos, esa misma imagen que Valeria y Andrés habían regalado meses atrás. Cuando don Felipe y Sofía llegaron, se sorprendieron al ver la reunión. Los vecinos los recibieron con aplausos y sonrisas, agradecidos y emocionados. Sofía, con lágrimas en los ojos, miraba a su alrededor, reconociendo a cada rostro con cariño y humildad. No podía creer que el pequeño sueño que había comenzado como un intento de redimirse se había convertido en una misión compartida, en un legado que iba mucho más allá de cualquier cosa que ella hubiera imaginado. Uno de los jóvenes del pueblo, Tomás, tomó el micrófono y habló en nombre de todos los presentes. Don Felipe, Sofía, en nombre de San Miguel del Valle queremos agradecerles por lo que han hecho.
Ustedes no solo nos han dado un centro comunitario, nos han dado un lugar donde cada uno de nosotros puede crecer, aprender y sentir que importa. Don Felipe, su ejemplo de humildad y dedicación nos ha enseñado que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que ofrece a los demás. Y Sofía, tu dedicación nos ha mostrado el poder de la transformación y del amor por nuestra comunidad. Gracias por creer en nosotros, por darnos tanto sin esperar nada a cambio. Los aplausos llenaron el salón, y don Felipe, conmovido, agradeció con una inclinación de cabeza, tratando de contener las lágrimas. Era un hombre acostumbrado al trabajo silencioso, a que su amor y su esfuerzo pasaran desapercibidos, pero ahora, rodeado de su familia y de su comunidad, sintió que cada paso de su vida lo había guiado a este momento. Sofía, al ver la emoción de su padre, tomó su mano y habló desde el fondo de su corazón. San Miguel del Valle es nuestro hogar, y ustedes son nuestra familia. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado, ha sido gracias a cada uno de ustedes. Mi padre me enseñó que la verdadera grandeza no está en los logros individuales, sino en lo que construimos juntos. Este centro comunitario es un reflejo de esa lección, de esa humildad que él me mostró y que ahora espero compartir con ustedes para siempre. Don Felipe, con voz suave pero llena de orgullo, añadió. Cuando comencé mi trabajo en las calles, nunca imaginé que me llevaría a esto. Mi única intención siempre fue que mis hijos y mi comunidad aprendieran que cualquier labor, por humilde que sea, es digna. Hoy, verlos aquí, saber que mi hija continúa este camino de servicio y respeto, es el mayor regalo que la vida me ha dado. Esa noche, la celebración continuó entre risas, abrazos y agradecimientos. Para Sofía, aquel era un cierre y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Sabía que había encontrado su propósito y que ese centro comunitario era el símbolo del legado de su padre, un espacio de humildad, trabajo y amor donde todos eran bienvenidos. Sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Al final de la celebración, mientras los últimos vecinos se despedían y el salón quedaba en silencio, Sofía y don Felipe se quedaron de pie, observando el altar decorado con los recuerdos de su trabajo. Padre e hija compartieron una sonrisa cómplice, llena de orgullo y de un amor profundo. Gracias, papá, dijo Sofía en un susurro, mirándolo con lágrimas de gratitud en los ojos. Gracias por enseñarme a ver lo que realmente importa. Don Felipe la abrazó con ternura, sabiendo que no había nada más que decir. En aquel abrazo estaba la historia de una vida de esfuerzo y sacrificio, el legado de una humildad que había trascendido generaciones y un amor que continuaría viviendo en cada rincón de San Miguel del Valle.